Antes de comenzar, queremos aclarar que el contenido de este podcast no sustituye la atención, orientación o tratamiento brindado por un profesional de la salud mental. Nuestra intención es compartir reflexiones e ideas, pero si estás atravesando una situación difícil o necesitas ayuda, te recomendamos acudir a un psicólogo o especialista de confianza. Hola, hola, yo soy Vane. Y yo, Pau. Bienvenidas y bienvenidos a Lo que Cargamos, un espacio para hablar de vínculos con conciencia, sin filtros y sin culpas. Bueno, en línea con la salud mental, ¿no? Porque continuamos con el tema. Hablemos de la importancia del cuidado, ¿no? Y de poder identificar ese tipo de señales donde las cosas no me están saliendo bien o no me siento bien y tengo que levantar la mano y pedir ayuda. Claro, ya hablamos de comunidad, colegios, el trabajo, y todo eso está perfecto, pero ¿cómo identifico que no está tan bien mi salud mental? Porque no podemos relacionar la salud mental con ausencia de enfermedad. Completamente. Sí. Sí, y cambia mucho la cosa cuando es mi amiga la que necesita ayuda, que yo simplemente, como mi calidad de amiga, pues estoy, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando soy yo el que o la que necesita ayuda y la que necesita que alguien más lo salve? Nos han hablado mucho en redes sobre el autocuidado y creo que se nos ha vuelto una moda. Y justamente lo hablábamos también con David, de esas tendencias que han salido de el término del agua. Y muchas de estas tendencias se nos han ido al otro extremo, ¿no? Y es qué tanto ejercicio tengo que hacer, qué tanta yoga tengo que hacer para cuidar de mi salud mental, ¿sí? Y la salud mental se encuentra también en otras cosas que hacemos a diario y quedamos por sentados, y a veces algo tan básico, que podríamos decir básico, como comer. Te estás tomando el tiempo y la conciencia de desayunar, almorzar, cenar, lo que sea, realmente a gusto. Te sientas y dices, oye, esto sabe rico, esto quedó salado, esto quedó dulce, la textura de este arroz es diferente a la de antier, o nos dedicamos a comer en 15 minutos y salió porque tengo cosas que hacer. El famoso piloto automático, ¿no? Se nos fue la semana y yo no supe qué hice y casi que ni recuerdo la semana porque mi semana es tan automática que yo sé que me levanto a tal hora, desayuno a tal hora y llega el punto en el que nos dan los tiempos exactos que yo puedo llegar a saber que, no sé, 8:15 ya estoy terminando de desayunar y me estoy levantando para ir a hacer otra cosa. Entonces, es como cerrar eso y aprender a identificar cuando nuestra salud mental viene en declive, ¿no? Entonces, es como, ok, todos tenemos como pequeñas señales que nos empieza a dar el cuerpo de decir, algo no está bien, y algunas son más notorias, por ejemplo, a mí, yo tengo dermatitis, entonces se me brota la piel cuando estoy muy estresada. Pero ¿qué pasa cuando esas señales son más bien como de, estoy durmiendo más, le perdí el gusto a las cosas que normalmente me apasionan? Considero que igual todos hemos pasado por esos momentos en los que las cosas quizás a las que les teníamos gusto desaparecieron, ¿sí? Pero es importante también tener en cuenta que eso no significa, o que ese es el único punto determinante para decir algo no está bien. Porque también está el otro lado donde digo, estoy en piloto automático, no siento nada, no sé qué es reírme a carcajadas o no sé qué es reírme, no me importa, me da igual. Eso también es un alarmante. Sí. Sí, yo creo que hay que empezar a identificar ese tipo de señales en nosotros y en los demás también, que creo que es importante, ¿no? El amigo que siempre se ríe y últimamente, o el amigo que nunca dice que no a un plan y los últimos 4 planes nos ha cancelado. Creo que eso es importante.
O también cuando nosotros mismos empezamos a identificar esas señales como, bueno, el tema de las actividades que me gustan, está bien, ya no las hago porque estoy muy ocupado, pero resulta que ahora tengo insomnio. Sí, O ahora de la nada ya ni siquiera disfruto estar conmigo mismo. O estoy durmiendo, que lo hablamos, y estoy todo el tiempo pensando en el trabajo y en las cosas que tengo pendientes. Y claro, y son señales de alarma que quizás hemos normalizado mucho, porque justamente tú me lo has dicho, me lo han dicho de hecho muchas compañeras, muchas amigas, muchos amigos, y es, me soñé trabajando. Y risa va, y risa sí, es el viene, chiste. pero es no. O sea, en el momento en el que justamente puedes sentarte, descansar, dormir, aún sigues pensando en trabajar, Sí, ¿sí? Y no estamos diciendo aquí que está bien y que está mal, pero sí es una señal de que tu cuerpo no está regulando espacios, ¿sabes? O sea, no está diciendo aquí duermo, aquí como, aquí trabajo, sino mezcla todo de una manera que sí. afecta a la salud mental, ¿sí? Entonces el cuerpo está descansando, pero sí, dándole, Y que no debería ser, o sea, el tema de descansar, y justamente tú lo dijiste, hay que dejar de normalizar que yo todo el tiempo sueñe con trabajo uh-huh, o todo el tiempo me sienta ansiosa. Nosotras lo sabemos más el tema de la ansiedad, y la ansiedad muchas veces hace que tú pierdas una parte de ti mismo porque es la ansiedad la que te controla. Y con esta película, que no vamos a decir cuál es, pero con esta película también que nos mostraba el tema de las emociones, y es muy cierto, y creo que lo supieron mostrar muy bien porque las personas que sufren de ansiedad, es la misma ansiedad la que está tomando el piloto y llega al punto en el que no pueden hacer algo más sin tener que pensar en 20.000 catástrofes, o sea, de las claro. cuales no van a pasar. Pero bueno, ya sabemos que hay algo malo, ya hicimos ruido, ya identificamos que algo nos está pasando. Ahora que, ¿Ahora qué? y bueno, antes de pasar a ese lado, mmm, yo considero que también hay que cambiar un poquito el discurso de porque es mujer y llora por todo o Sí, porque es hombre y no siente, porque ambos discursos de ambos lados están completamente sesgados, ¿sí? sí, Yo no puedo decir, esta mujer está bien, está perfecta, porque como es mujer igual va a llorar por todo. O este hombre, es como igual ellos no sienten, no lloran, no sé qué, está perfecto. Sí, son ambos extremos a los que debemos igual tenerles cuidado. Eh, yo soy una persona muy sentimental y usualmente sí lloro mucho. Eh, pero uno de los momentos en donde dije algo no está bien fue porque el llanto podía ser ocasionado por cosas que realmente yo decía, yo no debería ok, estar llorando por esto. Y no porque esté bien o esté mal, sino porque son cosas que no generan el sentimiento que me haga llorar. Pero estaba en un punto de verdad tan catastrófico, te desbordas por estaba, cualquier cosa. exactamente, estaba tan desbordada que cosas insignificantes me hacían llorar. Y mi pareja me decía, ¿estás bien? O sea, es normal que llores, pero últimamente estás llorando más de lo normal. O sea, todo está bien. ¿Quieres hablar? ¿Quieres que hagamos algo juntos? Entonces, creo que también es importante darle el peso a esos cambios que a veces creemos normales, ¿sí? Sí, Y que se sesgan con están sus días. sí, y que ahí lo limitamos, ¿no? Yo creo que también es importante y llega a pasar esos puntos o esos extremos en los que nos derrumbamos por cualquier cosa, Uh -huh. porque nos hemos cargado tanto que hemos minimizado lo que sentimos. Entonces no nos damos el espacio para llorar cuando necesitamos llorar. Y creo que lo mencionábamos en el último capítulo, y pasa eso de me pitan y yo tengo la necesidad de desbordarme con el otro por cualquier cosa, o mi vecino pasó y no sé, por algún motivo no me saludó, me pisó sin culpa y tengo la Y ya. necesidad de sacarlo, y es porque no nos damos el espacio para sentir. Yo algo que intento hacer mucho como con mi familia
es eso, darnos los espacios para poder sentir, o sea, si estás molesto por algo, dilo, sin necesidad de, obviamente, de pasar por encima de los demás, pero no permitir que lleguemos a ese extremo donde tengamos que soltar toda nuestra rabia con alguien y que muchas veces y tristemente soltamos esa rabia, ese malestar que tenemos con la persona que no es, con la Sí, persona que no tiene nada que ver, que nunca, que apenas nos acaba de saludar o cualquier cosa o con nuestra mamá o nuestra pareja, que es, lo único que está haciendo es tratar de cuidarnos y de acompañar. y de acompañarnos, ¿sí? Sí. En este instante de la vida tenemos un montón de estrategias con las cuales podemos cuidar de la salud mental. Muchas de ellas basadas en tendencias, pero hay unas de las que todos podemos coger mal, ¿sí? Y parte de eso y parte de empezar también a cuidar de nuestra salud mental es entender que parar no es egoísta, ¿sí? Que si yo hoy no me siento bien, por la razón que sea, porque peleé con mi pareja, porque una amistad lleva semanas sin hablarme, porque en el trabajo algo no está funcionando, por la razón que sea, puedo decir, sabes, hoy quiero parar, hoy no Sí, quiero trabajar al mismo ritmo, hoy voy a decidir no contestar ningún WhatsApp, la razón que sea, ahí eso es cuidado, o sea, decidir parar y decir, hoy no, no es egoísta. Ahí ya empiezo a cuidar mi salud mental para no llegar a esos detonantes. a esos extremos, sí. Y que muchas veces, digamos que problemas como lo que son la depresión o la ansiedad se camuflan Uh -huh. en rabia. Entonces es muy común ver a la persona que está deprimida que todo el tiempo está de mal genio y no es de mal genio, o sea, no es rabia, es una tristeza tan profunda. Creo que es importante aprender a identificar esas señales cuando me estoy molestando por cualquier cosa y uno sabe más o menos que hay algo detrás, uno sabe que realmente no me estoy molestando porque me dejaron o me cogieron algo, sino me estoy molestando porque hay algo mucho más a fondo que me está causando incomodidad y obviamente estos pequeños detonantes me hacen sacar todo. Está bien tomarse los espacios porque cuando una persona, por ejemplo, está en un periodo como depresión, no necesita todo el tiempo ahí como de ¿qué hacemos? Nos vamos, salimos, hagamos, Uh -huh. ¿no? Sino que a veces, muchas veces necesita es sentarse, estar callado, estar en silencio un momento y seguir. Y creo Sí, que a veces necesitamos eso, un espacio. sí. Parte de eso también es entender, bueno, uno, el parar. Dos, el tema de la alimentación, volvemos a lo mismo. Es fundamental entender que, de lo que nos alimentamos es también lo que nos va a dar energía para continuar con el día, la semana, el mes, y que claro, en este punto ya estamos en octubre, ya vienes con todo el año, Sí, ya vienes con, oye, es que julio fue un mes duro, ¿sí? Y todavía vengo recuperándome, o no, todavía no he logrado salir de julio. Entonces tengo que buscar alternativas para poder continuar, ¿sí? Leer libros, escuchar música. Eh, Creo también que hay que tener cuidado con la música que escuchamos cuando estamos en esos momentos de caída, donde no puedo o no deberíamos escuchar música que nos baje más de sintonía, sí, sino por claro. el contrario, intentar subirla, ¿sí? Eh, y creo que nosotras conocemos muy bien todo lo que es este tema de la activación conductual y es, si ya estoy muy abajo y me permito bajar a ese nivel, no hacer actividades, no escuchar música, no anclarme de algo, pues evidentemente también va a bajar todo, o sea, mi depresión va a desaumentar, mi tristeza, pero sí, lo mismo me encuentro en ese estado, pero lo que hago es subir actividades, subir salidas, hablar con amigos, el ánimo va a empezar a mejorar, si una cosa viene amarrada de la otra, entonces creo que eso también funciona mucho. Sí, claro, y no castigar a nuestro cuerpo no tiene la culpa, ya sea ni privándolo de comer o comiendo en exceso, porque ambos extremos son malos y perjudiciales para nosotros. Entonces, sí, yo creo que es eso, como reconocer las señales, atarnos.
intentar atarnos a algo que nos permita quedarnos. Siempre hay alguien dispuesto a escucharnos, o sea, y hace poco leí algo que decía que cuando una persona llega al punto de atentar contra su vida, Ujú. no solamente afecta a la persona y a su núcleo familiar, sino que afecta a toda una comunidad, porque ahí empiezas a evaluarte como amigo Sí, de qué pude haber hecho o qué no hice, ¿sí? Ahí empiezas a evaluarte como círculo social, de si era mi compañero de clase, nunca lo noté, porque es impactante, ¿no? Cuando nos llega la noticia de, ¿te acuerdas de la que estaba aquí, que siempre estaba callada? No, le pasó tal cosa y uno automáticamente uno piensa en, nunca la noté, ujú, y qué tal con mis acciones que pude haber hecho algo y eso empieza a trascender, a trascender, a trascender. Entonces sí, sí creo que debemos intentar como levantar la mano y decir, oye, en este momento necesito que me ayudes. de acuerdo. Hay dos puntos y es uno, no podemos tampoco cargarnos de yo no estuve pendiente, Sí, yo nunca la noté, entonces es mi culpa. Hay una línea muy delgada que podemos cruzar en cualquier momento, con sí, cualquier pensamiento, pero está el otro extremo de, sabes que sí, yo estuve, acompañé, escuché o no escuché, hice lo que estuvo en mis manos y lo que tenía que hacer con las herramientas que tenía en el momento, ¿sí? Que también es importante reconocer qué herramientas tengo yo en el momento, porque cuando no tengo tampoco la herramienta para sostenerte, pues creo que también es oportuno decir, me voy a alejar. yo creo que en psicología hay algo muy importante cuando uno está como en el tema de terapia Ajá, y es que uno no puede ayudar al que no quiere ayudar, al que no al que dice no, no no, quiero que me ayuden, no quiero no que me quiero salir de ayuden. acá. Y eso también es muy importante, porque si no hay una voluntad de parte de, no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿sí? Obviamente cuando me refiero a que impacta a una comunidad, cuando una persona atenta contra su vida, obvio nos hace cuestionarnos mucho, pero también está eso de si no había nada que nosotros pudiéramos hacer, o hicimos lo que pudimos, pero igual así la persona no quería salir porque hay cosas muy a fondo, hay cosas muy que impactan a la persona y que nosotros lastimosamente desde nuestra calidad de amigos, ¿sí? O de conocidos, pues no podemos hacer, ¿no? No podemos solucionarle la vida a la persona tampoco. Pero sí, yo siento que, y eso lo aprende uno en psicología y es, no se puede ayudar al que no quiere. No hay manera, o sea, por más de que haya teoría, no hay manera, ¿sí? Hace semanas estaba viendo justamente un video eh, de dos amigas que iban caminando y una le decía a la otra como, ven, te ayudo a cargar la mochila, ven, te ayudo a cargar la maleta, llevas un montón de cosas. Y la respuesta de la otra chica fue como, yo puedo sola, llevo cargando esta maleta todo el trayecto, puedo sola. Y la otra chica se volteó y le dijo, no estoy hablando de la maleta, estoy hablando de todo lo que estás cargando emocionalmente. Y aquí estoy para lo que necesites. Y creo que muchas veces algo tan sencillo como eso es lo que nos hace entender y hacer una pausa de, había normalizado sentirme así estos días, había normalizado tener este peso, había normalizado levantarme triste, había normalizado comer de afán, había normalizado no salir con mis amigos durante todo el mes y que alguien a veces te haga esa simple pregunta, permite que tú hagas un stop, a veces un poco forzado, y digas, uy, no, si algo no estaba tan bien. Sí. Cuando estuvimos en la pandemia, salió una campaña en la que era como pregúntate si estás bien. Creo que Sí, fue algo muy, bueno, en su momento. Y era justamente eso porque creo que la mentira más típica de todos es, ¿cómo estás? Bien. ujú, Porque creo que es algo que se da por default, que todos decimos bien. Sí, obviamente no, si mi jefe llega y me pregunta cómo estás, pues yo no le digo, oye, ¿sabes qué? Evidentemente no,
pero sí siento que es algo que uno debería hacer. No voy a decir que como si fuera un mantra al finalizar el día, pero sí es algo que uno debería tomarse un tiempo y decir, ¿realmente estoy bien o estoy en piloto automático? Ujú. ¿Realmente estoy disfrutando lo que estoy haciendo? ¿Realmente sí estoy cuidando de mí? Y cuidar de uno es eso, alimentarse bien. No estoy hablando de hacer dietas o no, sino alimentarse bien, eh, darse un gustico de algo. Me gusta leer o me gusta o voy a ver mi serie favorita o voy a hacer algo que me gusta a mí. Eh, con esas pequeñas cosas empieza el autocuidado. Sí, claro, y ahorita que mencionabas lo de las respuestas, es muy curioso ver cómo cuando uno inicia una conversación, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ah, bueno, perfecto, en automático. Justamente la semana pasada le preguntaba a mi hija, hola, no sé qué, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue en el colegio? Mal. Y no queda así como, ¿Y ahora ¿y qué? ahora qué le digo? Sí, Sí, porque estoy obvio. acostumbrado a la respuesta automática, bien, Ah, bueno. sí, bien. Y cuando te dicen, no, me fue mal o estoy mal, hay que recurrir a otras herramientas, ¿sí? O sea, esto no es la respuesta automática, ahora qué hago, ahora cómo le pregunto por qué no le fue bien o por qué no está bien y cómo lidio después con ese por qué, porque no es como que yo diga, ah, no, qué maravilla, ya me contó por qué, apague y vámonos. Sí, claro, es difícil también. Y creo que hace un momento detrás de cámaras lo hablábamos, no estamos preparados como sociedad para asumir un tema de salud mental. Me refiero a no sabemos qué hacer cuando una persona está en crisis. Y las crisis no es algo que tú puedas decir como voy a ir a llamar a alguien Ya para que regreso, y ya espérame regrese, tantito. porque una persona que esté sufriendo un ataque de pánico, una persona que esté a punto de atentar contra su vida, uno no se da el tiempo son cada segundo, literalmente es muy valioso y cuenta y impacta demasiado. Uno no puede decir como voy a hacer tal cosa, claro, sí, hay que activar rutas, me refiero a llamar a emergencias, evidentemente hay que hacerlo, pero sí deberíamos prepararnos más como sociedad e intentando saber que si alguien está en crisis, por lo menos qué es lo que yo tengo que hacer. Claro, era un poco también de lo que hablábamos con David en el episodio pasado y es cómo capacitamos, no solamente a los profes, o sea, es que Sí, esto es de verdad a nivel de sociedad, de comunidades, cómo capacitamos a la gente para que sepa contener, por lo sí, claro. menos ahí, en primera instancia, dar esos primeros auxilios psicológicos. Sí. Y yo creo que eso empieza quitándonos el tabú de hablar de salud mental, porque de salud mental se habla mucho, pero se habla poco también. Y se hace poco, porque hay muchas Sí, entidades que se llenan de papeles y llenan las redes de es que nosotros hacemos ta, 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 ta. Y entra uno a las entidades y uno dice, pero si allí me mostraste, y aquí no, ni se vive ni se siente. Entonces creo que es que necesitamos hacer como sociedad. claro, sí, porque por ejemplo, creo que el tema de la depresión es algo que todo el mundo sabe qué es la depresión, pero cuando alguien de nuestro círculo cercano dice, tengo depresión, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo seguimos, no? Porque ¿cómo ayudamos a esa persona? Ujú. O vamos simplemente a ignorar que tiene depresión porque se sigue relacionando con nosotros y todo está aparentemente normal. Aquí cerca donde vivimos hay un puente donde en ocasiones pues hay personas que han atentado contra su vida. Ujú. Y yo digo, claro, es muy difícil uno como transeúnte que va pasando y ver que alguien se va a lanzar. Claro, Claro, uno dice, ¿qué hago ahí? No lo conozco, no tengo ni idea de quién es, pero intentar ayudar es muy difícil. Yo siento que sí necesitamos un recurso que nos diga por lo menos cómo deberíamos actuar, ya sea alguien que no conocemos o en nuestra propia casa, que un familiar nos diga, nuestra mamá, nuestro papá, ujú. que son mayores que nosotros, sí, pero también tienen derecho y también sienten y hay un día en el que pueden levantarse y decir,
no doy más con mi vida y creo que no se habla de eso, pero ¿qué pasa cuando es cuando es mi pareja la que no, la que está cansada de vivir? ¿Qué pasa cuando es mi mejor amigo el que Ujú. ya no quiere? O cuando es mi mamá, cuando es mi papá. Sí, usualmente hablamos de casos aislados. Exacto, sí. Entonces, ¿qué también podemos hacer nosotros como sociedad para intentar empezar a normalizar el tema de hablemos de salud mental y hablemos realmente cómo te sientes? Y dime realmente qué es lo que estás sintiendo Ujú. y no simplemente A la ley del monte. la ley del De mundo. acuerdo. Igual yo creo que es importante que todos tengamos presentes que la salud mental no es algo que vaya a cambiar de la noche a la mañana. Sí, Y que no es como que yo inicio, entonces voy a comer bien, voy a yoga, hago ejercicio, me veo con mis amigos y maravillosa la vida. No, esto es un camino largo y es un camino al que realmente debemos dedicarle tiempo, como el que dedicamos a nuestros trabajos, como el que dedicamos a comer, como el que dedicamos a hacer ejercicio. Es un camino que nos va a costar, porque nos va a mover de nuestra zona de confort, sí, ¿sí? Eh, pero es un camino al que cuando lleguemos al final o cuando estemos cerca de estar en esa plenitud, en ese bienestar, de sentirnos contentos y satisfechos con la vida que tenemos, realmente va a tener un valor gigante, ¿sí? Y nos va a permitir también, quizás no ayudar a otros, pero sí mostrarle el camino a alguien más. sí. Y bueno, entender también que la salud mental tiene picos, ¿no? O sea, no podemos decir como todo el tiempo estoy bien o todo el tiempo estoy mal, sino hay momentos en los que, lo voy a decir como se diría coloquialmente, la vida nos golpea tanto que uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de acá? Pero hay otros momentos en donde la vida también es bonita y nos sonríe y Ujú. justo nos fue bien en el parcial y en el trabajo recibí ese ascenso que quería. Y así como a veces las cosas malas se unen, Las buenas las también. buenas también. Entonces se puede, o sea, hay que pedir ayuda, hay que normalizar pedir ayuda y hay que normalizar y hablar más del tema y concientizar también con pequeñas palabras a nuestros papitos, a nuestros abuelos, decirles como también está bien que hablen de cómo se sienten ustedes, del peso que han tenido que cargar o de lo que han tenido que callar Ujú. también y de saber qué hacer si soy yo la que está pasando por un momento así, qué tengo que hacer y cómo me puedo ayudar a mí misma, ¿sí? Sí. Porque yo estoy segura que ninguna persona con depresión o con algún otro tipo de problema, lo último, yo creo que lo último que pueden llegar a pensar es atentar contra ellos, ¿no? Primero yo siento que intentan hacer otras cosas antes de llegar a tomar ese tipo de decisiones. Bueno, creo que parte del mensaje que queremos darle, que podemos darles desde nuestras herramientas también es, siempre hay un camino, siempre hay alguien que quiere escuchar y que está dispuesto a escuchar. Eh, Esto no es fácil, pero parte también de nuestro trabajo y de querer abrir estos espacios y estas conversaciones es dejar de ver la salud mental como un tabú. Sí, nosotras sentimos, ustedes sienten, creo que la vida de nadie es color de rosa, hasta de la persona que tiene más plata como la que no tiene nada. Ambas vidas son difíciles en temas de salud mental porque uno no sabe qué está pasando la otra persona. Y creo que hay que ser muy empático con todo el mundo porque no sabemos la vida de quién estamos impactando. Yo creo que la invitación aquí más que todo es a no quedarnos callados, Ujú. a pedir ayuda, intentar apalancarnos de esas red de apoyo que nosotros tenemos, ya sea amigos, ya sea familia, ya sea una persona con la que ustedes, uno siempre debería tener entre uno y tres personas a las que uno pudiera recurrir en caso de emergencia. Sí, Y una emergencia es nuestra salud mental. de acuerdo. Hagan su lista. Piensen en una persona como mínimo o tres en las que ustedes podrían llamar y decirles
estoy teniendo un ataque de pánico, estoy hundiéndome en la depresión, estoy teniendo problemas o simplemente necesito que me escuchen. Hagan una lista. Probablemente sí salen. Parte de esto también es cómo voy a cambiar mi rutina, porque no puedo solamente apalancarme en las cosas Sí. que están por fuera. Es, ¿yo qué voy a hacer? Voy a empezar a alimentarme mejor o me voy a dedicar 2 minutos del día sí o sí a meditar o a hacer yoga o a escuchar hay unos podcasts súper corticos para ayudar a la respiración. Hay muchas cosas que podemos hacer que no requieren de un tiempo Hoy me bañé, extenso. hoy logré bañarme, Me le puedo levantar de la me cama. pude levantar de la cama, eso es un logro. Esos son buenos inicios. Sí. Ustedes saben que nos encanta escucharlos. Por favor, no olviden dejarnos sus comentarios. Si les gustó este episodio, compártanselo a un amigo, al familiar, al que ustedes crean que podría llegar a servirles o que necesite escucharlo. Entonces, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. los encuentran como Lo que Cargamos Podcast. Y aquí nos cuidamos todos. Nos cuidamos. Chao, chao.